La definición de profesión, según la RAE, es el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ser alguna actividad resultado de un título universitario, ni tampoco que sea a un nivel profesional, o sea, sumamente avanzado. En otras palabras, no tiene que ser algo muy elaborado o complicado necesariamente. La diferencia del tema de la sesión anterior es que unas son, por decirlo así en términos de videojuego, misiones secundarias. Y esto es la historia principal. Este video es la historia principal. Los conocimientos y habilidades que adquieras mes a mes, por trimestre, incluso por semestre, serán las misiones secundarias. Son entonces habilidades que inicialmente serán tu complemento a tus actividades principales. Más adelante te explico qué otra perspectiva se le puede dar a estas habilidades secundarias, por decirlo así. Por otro lado, la profesión es un poco más profundo, por decirlo así, más personal, más parte de ti y de quién eres. Antes de continuar, quiero aclarar que si esperas un test vocacional, esto no es, sino una perspectiva para que tú descubras realmente a qué te quieres dedicar. También es importante mencionar que no se trata de la rigidez de decir específicamente médico o específicamente contador, sino que identifiques el área que más se ajuste a ti. Me explico. Tomemos un tema bastante popular, el fútbol. Inicialmente uno podría pensar en ser jugador, pero dentro del mismo fútbol hay otras profesiones: entrenadores, preparador físico, médico, utilero, e incluso existen analistas, contadores, marqueteros, influencers, comentaristas, reporteros, organizadores. Y si le seguimos, probablemente este video dure más de una hora solamente hablando de cómo podemos relacionarnos en el fútbol. Y a eso me refiero. Las áreas son tan amplias que para eso se crearon las carreras universitarias, para precisar conocimientos dentro de un área muchísimo más amplia. El mejor ejemplo de esto es la medicina. Tienen un especialista para cada cosa, para cada área. Entonces, ¿en qué sentido es más profunda o más personal la profesión? En que las profesiones están ligadas a 4 pilares de los seres humanos: la pasión, la habilidad, la practicidad, los ingresos y el entorno. Bueno, en realidad son 5. Hablemos del significado de la palabra pasión para entender por qué es tan importante. La palabra deriva del latín patio y del verbo pago, patio, que significa, tal vez para sorpresa de algunos, padecer, sufrir, tolerar. Durante la evolución de esta palabra se fue poco a poco asociando a la religión por el sufrimiento de Cristo. Y esta asociación por una situación obviamente negativa. Si llevamos eso a, por decirlo así, los deportes, sentimos pasión por un equipo o por un deportista porque lo queremos ver triunfar, ya que en sus derrotas seguimos siendo afines a ese equipo o deportista, incluso con el dolor o la incomodidad de sus derrotas. Soportamos su derrota y seguimos siendo afines o fanáticos de dicho equipo o deportista. Llevado al uso moderno respecto a los intereses, los gustos, sentimos pasión porque queremos hacer alguna actividad o alguna situación independientemente del resultado. En las buenas seremos felices y en las malas soportaremos el mal momento y seguiremos con esa actividad. Somos apasionados por algo cuando el resultado negativo no es un impedimento. Ahora que conoces el profundo significado de la palabra pasión, analiza qué estarías dispuesto a hacer por el gusto de hacerlo independientemente del resultado. Esas son tus pasiones. Ya que no existe evidencia clara que exprese que solo se pueda tener una pasión, así que si te vienen varias ideas a la mente con esta pregunta, es completamente válido, porque no existe algo que diga que no se puede. Ahora, la habilidad, por su parte, se define como la capacidad para hacer algo, así también como gracia y destreza en ejecutar algo. Entonces tenemos dos ideas: capacidad de hacer algo, digamos, bailar. Si tienes la capacidad, digamos, de moverte al son de alguna pieza musical, perfecto, estás bailando. Pero no todo bailarín tiene destreza. Algunos no pueden seguir bien el ritmo, otros faltan de coordinación, otros se mueven con mucha rigidez, entre otras situaciones. Entonces la habilidad se puede entender como la capacidad de ejecutar acciones con destreza. Si unimos la habilidad con la pasión,
Analiza qué puedes hacer sin importar el resultado y que además tengas un buen desempeño haciéndolo. Para este punto, es importante mencionar que no es obligación que seas hábil en todas tus pasiones, solo en aquellas a las que te quieras dedicar como profesión. El qué tan hábil eres en X o Y actividad lo determinará la misma actividad. No es lo mismo valorar las habilidades de un escritor que las habilidades de un paracaidista. Ahora, hablemos de la practicidad. ¿Qué tan sencillo es realizar esa actividad que te apasiona y en la que eres habilidoso? Pensemos en una persona que le gusta el pádel y la escritura, y es habilidoso en ambas. Para el pádel se necesita una raqueta, llamada pala, creo, pelotas, una cancha, además de trasladarte a donde esté la cancha, tener ropa para ejercicio, hidratación y demás. Por otro lado, para la escritura uno solamente necesita un lápiz o cualquier objeto que nos permita plasmar letras, así como papel o algo que nos permita mantener la escritura. Tan sencillo como una pluma y una libreta. Y la actividad se puede realizar casi en cualquier lugar, mientras no se dañe esos instrumentos. Piensa en lo que requiera menos pasos y menos esfuerzo, no por comodidad o por conformismo, sino por la facilidad para realizarlo y para mantenerlo durante un periodo prolongado de tiempo. El siguiente concepto es considerar ahora los ingresos. Digamos que alguien tiene pasión por la repostería y es lo suficientemente hábil para esta actividad y en su cocina puede hornear cantidades aceptables de comida. Así que, con todo esto en mente, decide abrir una pastelería casera. Resulta que entre los instrumentos, el establecimiento, adecuar los insumos y su propio tiempo, la inversión inicial termina siendo bastante elevada. Bien, tal vez en ese preciso momento no se tengan los medios para una pastelería propia, ya sea en casa adecuando la casa o en un local. Pero eso no quiere decir que se deba abandonar la pastelería como profesión. Se puede buscar un trabajo de repostero o hacer productos bajo pedido. De nuevo, la idea no es ser rígido con la actividad, sino que sea o que se mantenga dentro del área de esa actividad. Si ampliamos esta actividad de la repostería un poquito más, se puede ofrecer un taller para un número reducido de personas, se puede ser crítico de alimentos, entrar a competencias de repostería, surtir eventos pequeños o para determinadas personas, entre otros. Sigue tratándose de repostería, no como pastelería, pero sigue siendo esa misma actividad por la que se tiene pasión, en la que se tiene habilidad y que se busca la facilidad de realizar. Trata de buscar la forma de obtener ingresos por esa actividad en la que eres apasionado, habilidoso y que puedas realizar de forma sencilla. Lo último que debes considerar es el entorno, tu entorno. Este punto es común que dicte el éxito o el fracaso de los negocios y actividades. Te comparto un pequeño escenario de estudio analizado en algunas universidades de negocios que probablemente ya hayas escuchado hablar. 1. Abre una cafetería en tu zona y ves que diario está llena de clientes. El pensamiento inicial sería poner una cafetería porque ya está comprobado que funciona una cafetería en esa zona. Pero, ¿la zona necesita dos cafeterías? ¿Sería apreciada esa segunda cafetería para la misma zona? Tal vez sí, tal vez no. Sin embargo, hay cosas que necesita esa cafetería que ya abrió y también las próximas que abran. Cosas como el mismo café, vasos, leche, postres, galletas, yo qué sé, entre otras. Enfócate en eso que necesita tu entorno. Un ejemplo que me da mucha risa porque he visto que es común que ocurra es que se pongan establecimientos de comida cerca o afuera de gimnasios. Pero son ideas que se aplican pensando en el análisis del entorno. Tampoco digo que se haga un análisis súper detallado del mercado. Solo que tengas en cuenta que nadie es un ente aislado y que siempre estamos conectados con nuestro entorno. Por lo tanto, es importante el entorno de la gente. Y bueno, si ya lo sospechabas, la actividad de esta sesión será identificar esa actividad o actividades que conecten con tus pasiones, en la que seas habilidoso, que te sea fácil realizar, que puedas generar ingresos y que ya hayas analizado el entorno.